bienvenidos a este Unisabana Ágora. Está hoy a cargo del Departamento de Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, bajo la dirección del profesor Eduard Goyeneche. Recuerden, pueden seguir nuestra transmisión de este Unisabana Ágora en la página web de Unisabana Medios, www.unisabanamedios.com, también utilizando nuestras redes sociales, y le recomendamos para sus comentarios y para las preguntas usar el numeral Unisabana Ágora y Unisabana y el numeral Comunicación para el Futuro. Numeral Comunicación para el Futuro, que es el que hemos venido utilizando a lo largo de esta semana de la comunicación. También en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, con la cuenta USM con Sabana. Unos minutos antes de entrar acá me encontré con nuestro invitado de hoy. Me dijo, mire, la mejor manera de presentarme a mí es diciendo que soy un hombre impresentable. Pues no es así. Es un gran personaje el que tenemos hoy, con un perfil académico maravilloso, enorme. Se trata de Alberto Nahum García, es profesor visitante desde el año 2018 en la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Queensland en Australia. También es profesor asociado de Estudios de Cine y Televisión de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en España. Ha sido profesor visitante en la Universidad Fordham en Nueva York, de la Universidad George Washington en la ciudad de Washington y profesor visitante en la Universidad de Stirling en el Reino Unido. También en la Universidad de los Andes de Chile y profesor en el Máster de Guión de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Ha publicado muchos trabajos académicos, trabajos periodísticos también, haciendo referencia a su especialidad, que es el guión y las series. Ha publicado trabajos en revistas como Postscript, Comunicación y Sociedad, Ser y Análisis. También es coeditor del libro Landscape of the Self, El cine de Ross McLean, año 2007, y autor del cine no ficción en Martín Patiño, año 2008. Dirige el blog sobre televisión estadounidense y británica Diamantes en Serie. Así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo en la mañana de hoy con el profesor Alberto Nahum García, a quien le damos la bienvenida a este su Unisabana Ágora, simpatía por el diablo, serialidad y antiheroísmo. Por favor, un aplauso para el profesor García. Gracias. La verdad es que estoy un poco abrumado por el recibimiento que me están brindando ustedes, por todo lo bien montado que está este Unisabana Ágora, y efectivamente gracias a William por la presentación. En todo caso, lo más relevante que ahora mismo hay en mi currículum y que no aparece ahí es haber conocido por fin a Andrés Carne de Res, que es algo que anula cualquier publicación académica, porque cuando venía aquí todo el mundo me decía que tenía que conocerlo, y ayer, gracias a la generosidad de la universidad, lo hice. Bien, les voy a hablar en estos próximos 30 minutos de un tema que creo que ha sido crucial en el ámbito de la serialidad contemporánea. Todos más o menos podemos estar de acuerdo en que las series de televisión se han convertido en el producto de la cultura popular más relevante, consumido de los últimos 10 o 12 años. Pues yo que sé, antes podía ser el cine, antes era la radio, antes... Ahora, probablemente, si pedimos levantar la mano a todos los que nos escuchan por streaming en las clases, intentamos interactuar con ellos y decir, ¿quién tiene una suscripción a Netflix? Pues todo el mundo levantará la mano. ¿Quién siguió Juego de Tronos? Pues el 80% levantará la mano. Bien, lo que yo voy a hablar es de una de las grandes tendencias, un tema que creo que tiene recorrido, fondo, capacidad para ser relevante en este ágora de la comunicación, que es la idea de cómo... Y aquí tenemos un poco el esquema de lo que les voy a hablar, cómo en algunas de las series más conocidas de los últimos 20 años, es decir, desde que empezó el fenómeno de la serialidad a ser algo relevante entre las élites culturales, a tener una influencia estética mucho mayor. Antaño se solía decir que la televisión era la caja tonta, y de repente, progresivamente, empezaron a hacerse productos que elevaban el nivel, que eran mucho más complejos, que nos retaban no solo estética, sino también narrativamente. Y eso, en parte, ha tenido que ver con toda una tendencia
de personajes que pueden ser gentes como Tony Soprano, como Don Draper, como Big Mackey, como por supuesto el protagonista de Breaking Bad, como el matrimonio que protagoniza The Americans. Todos esos personajes tenían un elemento en común, y era y ahí cojo prestado la canción de los Rolling Stones, cómo nos obligaban a nosotros, espectadores, a sentir una identificación emocional casi de amistad con personajes que tenían muchas aristas realmente detestables. Si alguien de aquí recuerda a Los Soprano, pues hombre, Los Soprano era básicamente un gángster. O si alguien de aquí recuerda Breaking Bad y Walter White, pues Walter White sí era un padre de familia, pero sobre todo nos gustaba porque era un tipo que se dedicaba a cocinar metanfetamina en el estado de Nuevo México. Iba armando unos líos gigantescos. Bien, ¿qué es lo que vamos a les voy a contar aquí? Vamos a intentar desgranar cuestiones que tengan que ver con esa idea de por qué la serialidad televisiva de calidad, en ese, digamos, salto que dio desde el año 2000, 99, que es cuando empieza Los Soprano, hasta 2013, que es cuando acaba Breaking Bad, es decir, cuando se convierten las series de televisión en esa referencia intelectual y de consumo para generaciones enteras, cómo hay una serie de personajes que, digamos, articulan ese paisaje narrativo, pero también dramático. Voy a intentar explicarles por qué nosotros, espectadores en general, gente normal, buena, razonable, queremos que Tony Soprano venza o queremos que Walter White acabe ganando. Entonces, para ello, vamos a seguir ese triple esquema, la idea de la serialidad y ese interrogar el mal, el antiheroísmo y cómo no es casualidad que haya habido tanto antihéroe en el relato serial. Y por último, una variación o un, digamos, paso adelante ante la fatiga del antihéroe. En primer lugar, la idea de interrogar el mal. Por supuesto, tradicionalmente ha sido una preocupación habitual del género de terror. Nosotros, cada vez que hemos acudido a ver una película o una serie de lo que se llama el horror TV o el género de terror, lo que estamos es viendo cómo funciona el mal, cómo lo combatimos, cuáles son sus orígenes. Eso, por supuesto, también ha estado en la serialidad, es decir, la preocupación por interrogar el mal y sus orígenes desde el punto de vista de la televisión. También ha estado, hay una serie británica, quizás poco conocida, pero muy interesante, que se llama Apparitions, que lo que nos cuenta básicamente es la historia de un cura que se dedica a luchar contra las asechanzas del diablo en un Londres contemporáneo. Por supuesto, está todas las temporadas, que ya van por 9, de American Horror Story, donde cada año se coge una estética del género de terror o un tema habitual del género de terror, pues yo qué sé, la locura, el circo, la última que la están emitiendo ahora tiene que ver con todo el slasher film de los años 80, cosas por supuesto como The Walking Dead y toda la zombificación de la televisión y del cine que hemos visto en los últimos pues, probablemente década y media. Cuestiones que interrogan el mal desde una perspectiva mucho más realista, como The Fall, antes de ser conocido el protagonista, el actor, por sus Sombras de Grey, se hizo popular por una serie mucho más, digamos, viscosa desde el punto de vista moral, porque él interpreta a un serial killer que va asesinando mujeres en el Belfast contemporáneo. Ahí la serie lo que nos presenta es cómo es que un padre de familia tan bondadoso por las noches es capaz de hacer lo que hace. O por supuesto Hannibal, una precuela del probablemente villano más famoso del fin del siglo XX, que era Hannibal Lecter. En este caso una serie que nos ubica en los momentos o los años previos a que, como se nos muestra en El silencio de los corderos, Hannibal Lecter fuera encarcelado. Son series que cuando uno las ve dice, ¿de dónde viene tanta insania, tanta locura, tanta villanía? Bien, en esa idea, mi tesis de fondo es que el gran tema de la serialidad contemporánea es precisamente indagar, explorar la idea del origen del mal. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que nos permite un relato
expandido durante muchísimas horas, un relato que consumimos durante años. Imaginaos Los Soprano, imaginaos The Walking Dead, imaginaos Juego de Tronos. Nosotros nos vamos habituando a unos personajes a lo largo de un capítulo semanal durante 10 semanas, 13, y a lo largo de 6, 7, 8 temporadas. Es, y no es casualidad, el formato ideal para explorar un tema tan complejo como el mal, sus orígenes, sus consecuencias. Por eso digo ahí que hay series gravemente morales. No empleo la palabra moral en el sentido de moralina, que nos pretenden decir qué está bien y qué está mal, sino series gravemente morales en el sentido de que a nosotros como espectadores nos enfrentan al muro de nuestra conciencia. ¿Qué harías tú si tienes que alimentar a tus hijos, te han diagnosticado cáncer y resulta que eres un tipo tremendamente hábil con la química? ¿Dejarías que todo siguiera su curso? ¿Morirías tranquilamente? ¿Pelearías? ¿El orgullo que tienes? ¿Cómo lo lidias con ello? ¿Cómo haces una vez que has empezado en la senda de el mal paso que da el buen hombre? ¿Te dejas caer por la ladera? ¿Tienes remordimientos? Todo eso son cuestiones que precisamente como tenemos muchas horas de exploración, podemos contar y recontar, volver y revolver un conflicto dramático, nos permite, como digo, explorar la moralidad de las acciones y sobre todo trasladarnos a nosotros espectadores ese asunto. Por eso, en esa tesis de interrogar el mal, creo que no es casualidad que haya habido tantísimas series de relevancia, The Shield, The Wire, The Sopranos, The Americans, Breaking Bad, Mad Men, choose your pick, que dicen en inglés. ¿Por qué el antiheroísmo va a ir muy unido a la idea de la serialidad? Decía uno de los grandes teóricos del ámbito del guión, que es Robert McKee, que tiene un libro que si alguno habéis estudiado guión seguro que lo conocéis, en una entrevista que le hacían en El País en el año probablemente 2011, decía muy provocativamente, también es verdad, era una entrevista, pero decía, Tony Soprano es mucho más complejo que Hamlet. Hamlet que pasa por ser el paradigma de la complejidad moral. Y decía, ¿por qué? Pues porque Hamlet solo tiene 4 horas, en su versión larga, la obra de Shakespeare, 4 horas para desarrollar los conflictos, mientras que Tony Soprano tiene 60 horas. Bueno, puede tener algo de butad, de provocación, pero creo que tiene sentido con lo que estamos diciendo. Insisto, ha sido algo relevante, ha sido algo prevalente en la Edad de Oro. Seguro que alguna de vuestras series favoritas, aquí cito también Dexter, podéis apuntar también Rescue Me, si queréis personajes femeninos tenéis Weeds, tenéis Nurse Jackie. Hay multitud de personajes que entran en ese estereotipo del antihéroe. ¿Antihéroe básicamente qué es? Frente al héroe clásico, que era siempre una fuerza del bien en el relato, el antihéroe mezcla cuestiones o rasgos admirables con otros rasgos que son bastante problemáticos o detestables. Breaking Bad, por ejemplo, quizás es uno de los más conocidos, o personajes que os gusten de Juego de Tronos. Jaime Lannister. Jaime Lannister es un tipo detestable al inicio del relato, pero también es alguien que ha sufrido, también es alguien que tiene sus sentimientos, su corazoncito. Tony Soprano. ¿Qué le pasa a Tony Soprano? Es un tipo detestable, pero es que hay gente todavía peor que él en el relato. Y cuando nos tenemos que poner a elegir, pues ¿qué prefieres? ¿A Tony Blundetto o a él? Pues a lo mejor a él. Y es un tipo que cuando acaba su jornada laboral está tan estresado, precisamente por los problemas que le plantea la moralidad de lo que hace, que tiene que ir a una psiquiatra. Y es un tipo que ama a su mujer. Luego le pone los cuernos día sí día también, pero es que el ser humano es complejo. Y quien no sea complejo que se vaya de esta sala, porque no es verdad. Todos somos complejos y luchamos contra esa complejidad. Dexter es malo, malísimo, es un serial killer, sí, pero mata indiscriminadamente, no, mata a asesinos a los que la justicia no les ha echado el guante. Y tiene un código, y no solo eso, él sufrió mucho de pequeño. Entendemos su locura porque fue una víctima. Por tanto, hay una cantidad de elementos y una cantidad de personajes que, si los analizamos, tienen esa complejidad que no es casualidad que haya sido clave en la evolución de la serialidad.
Tony Soprano, previamente incluso digamos, precedente es el Andy Sipovich de NYPD Blue, lo digo en inglés porque no sé si aquí en Colombia se tradujo igual que en España, que se llamó Policías de Nueva York. Tenemos, por supuesto, Big Mackie de una serie espectacular que se llama The Shield, mucho menos conocida que otras grandes, pero para mí al nivel de ellas, pues en este caso un poli corrupto en una sociedad que necesita gente que ponga orden. Entonces, bien, muy bien, yo estoy contra la corrupción, pero jolín, es que han secuestrado a mi hija y la única forma de saber dónde está es torturando a este tipo para que lo diga. Todos somos puros moralmente y todos estamos a favor de la ley, pero ¿qué hacemos en una situación que se presenta en el episodio piloto? Bueno, la cosa a lo mejor es más compleja. Tommy Gavin, de Rescue Me, por supuesto House. House es un médico excelente, pero es también un tipo indeseable como pocos. Y ojo, también es una víctima, por eso tiene lo que le ocurre en la pierna, es un inadaptado social, bueno, hay complejidad. Dexter, por supuesto Walter White, Sons of Anarchy si os gusta, son Jack Steller y sus chicos simplemente tarúos que se dedican a ir pegándole a la gente. No, es un poco más complejo. Luther, si queréis, el ámbito británico. Últimamente hay nuevas propuestas que van en esa misma línea, con Ray Donovan. Esta es una serie que solo tuvo una temporada, en este caso por la filial de HBO, que también nos presenta a ese antihéroe. En este caso una serie que se llama Quarry. Por supuesto, The Americans, la última gran serie que presenta la idea del antiheroísmo. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que estamos diciendo? Que el propio relato tiene un montón de estrategias narrativas y dramáticas para hacernos sentir comprensión, simpatía, ahí la traducción del inglés es un poco confusa a veces, por esos personajes. Son personajes detestables, en la vida real nadie querría estar cerca de Tony Soprano, pero en el esquema moral, dramático y narrativo en el que se nos plantea Los Soprano, vamos con Tony. Por supuesto, porque los otros son peores. Lo mismo pasa con Walter White. Le preferimos a Gus Fring, le preferimos a los nazis, que en la quinta temporada son el enemigo. ¿Y dónde están los momentos complicados? Cuando no hay enemigo y resulta que él es malo con su propia mujer. Vamos a ver simplemente un ejemplo. En True Detective, otro momento donde, y voy a poner un vídeo, podemos, digamos, encapsular esa idea de las estrategias dramáticas que emplea la serialidad para ponernos del lado de personajes, digamos, comprometidos, pero que siempre van a ser mejores que los otros villanos. Vemos el vídeo. Think man can love two women at once. I mean, be in love with them. I don't think that man can love. At least not the way that he means. The inadequacies of reality always set in. This pipeline is carving up this coast like a jigsaw. The place is going to be underwater in 30 years. You wonder ever you're a bad man? No, I don't wonder, Morty. The world needs bad men. We keep the other bad men from the door. El mundo necesita hombres malos. ¿Por qué? Porque mantenemos al resto de hombres malos ahí, contenidos, detrás de la puerta. Esa es una de las claves por las que, precisamente, ha habido tantos personajes que nos plantean esas series gravemente morales. Y a eso se une, ¿qué? Como decía, la familiaridad que establecemos con los personajes cuando semana tras semana los invitamos al salón de casa. Y no solo eso, cuando año tras año establecemos una relación con ellos. Acaban siendo, no voy a decir alguien de la familia, pero la relación que se establece con un personaje de ficción serial es mucho más íntima, bien sea en comedia o sobre todo en drama, que es lo que nos interesa, que con una película. Vemos El Guasón y son 2 horas, pero vemos Tony Soprano y es un tipo de engagement, que es la palabra que se emplea, diferente. Y la televisión juega con eso. Es más fácil tolerar algo malo que hace tu hermano que algo que hace un desconocido. Es más fácil tolerar algo, entender, tener un marco, digamos, positivo de alguien con quien compartes horas y horas. La última, precisamente como tenemos tantas horas para jugar con el relato,
parte de la vitamina dramática que nos plantean estas series proviene ¿de qué? De la colisión entre la esfera doméstica y la esfera profesional. Walter White es un padre que adora a su hijo, que le da el biberón a su pequeña Holly. La esfera privada lo humaniza, la esfera doméstica lo hace querido. Por ahí fuera es un tipo que se dedica a vender metanfetamina. Es un tipo que no duda en enfrentarse a quienes quieren matarle. Entonces hay siempre esa lucha que lo que hace es generar una energía dramática en las series que, como digo, a nosotros nos apela desde el punto de vista de un dilema moral. ¿Qué harías tú? Y nos lo familiariza. Dice, este tipo, joder, si es que es un buen padre. House es un tipo detestable en su esfera privada, pero es tan brillante en su esfera profesional que eso nos genera dificultades a la hora de evaluarlo. Voy terminando, la última parte. ¿Qué es lo que ocurre con toda esa tendencia que, como digo, tuvo probablemente su canto de cisne en una serie que acabó en el 2018 que se llama The Americans? Y que las grandes series que dieron mucho que hablar y que generaron el canon y que pusieron a la serialidad como uno de los elementos, digamos, respetables desde el punto de vista artístico de este siglo XXI, parece que va cambiando. Por un lado, ¿por qué? Porque el espectador necesita cosas nuevas. La serialidad, el éxito de la serialidad funciona copiando lo que ya ha demostrado ser solvente y tiene éxito, pero dándole un giro. Por eso hay vueltas y revueltas, evoluciones sobre la idea del antihéroe. El último de todos, The Americans, como os decía antes, lo que nos plantea es un matrimonio de espías soviéticos que se ubican en el Washington de los años 80. ¿Cuál es la gracia, la puñetera gracia de The Americans? Que parte de su coartada como espías soviéticos es que sus hijos son perfectos americanos. Es decir, ellos trabajan para la KGB y han tenido hijos simplemente para poder pasar como americanos decentes, de una familia estupenda, como estadounidenses, perdón. Los hijos no saben nada. Ahí hay un dilema moral tremendo entre familia y obligación política, por así llamarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que evoluciona la serialidad y empieza a tener más fuerza la idea de la redención, del regreso del héroe. Empieza a ganar más prominencia el saber terminar bien una serie. No voy a, por supuesto, a destripar aquí nada, pero si habéis visto Breaking Bad y habéis visto el final de Breaking Bad, veréis que lo que hay un autor, que es una palabra que me gusta mucho, el ars moriendi, es decir, la forma de morir, en el sentido metafórico, la forma de terminar un relato, es clave para ese último mensaje moral, dramático moral, que quiere enseñarnos. Entonces, no voy a desvelar nada, pero digamos que el final de Breaking Bad es un perverso happy end. Lo mismo puede pasar con The Americans, lo mismo puede pasar con Dexter. ¿Por qué? Porque esa fatiga narrativa que nos está produciendo la ambigüedad moral va a dar paso a una serie de programas, de relatos que recuperan el héroe clásico. Recuperan ese héroe que dice, bueno, ya estamos cansados de antihéroes, esos tipos problemáticos, tan cansados estamos de luchar con ese muro de la conciencia, que oye, vamos a probar a recuperar un heroísmo más clásico. Ojo, a veces parece que el heroísmo clásico, o que venza el bien, lo tenemos que emparentar con simplismo. Y no. Una buena serie puede ser positiva, puede tener un héroe, puede tener rasgos, digamos, clásicos en cuanto a de heroísmo y ser compleja. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes. El héroe también interroga al mal, está intentando luchar contra él. Y así hay series como, por ejemplo, Fargo. Si habéis visto la serie antología o serie miniserie Fargo, cada una de las temporadas está recorrida por una idea de, hey, el mundo es complicado, el mundo es difícil, pero estamos ganando. O, por ejemplo, Daredevil, un cómic tradicional de alguien que tiene sus códigos, no mata a nadie. ¿Y qué es lo que hace? Sé que tienes miedo, no puedes sucumbir al miedo. ¿Por qué? Porque si lo haces, hombres como ese vencerán. Y Daredevil es una serie muy positiva, es una serie que recupera el heroísmo clásico. Lo mismo ocurre con una serie estupendísima, muy poco conocida probablemente, pero de lo mejorcito y más divertido que podréis ver, que se llama Justified. Te dije que todo iba a salir bien. Es básicamente una reflexión sobre el heroísmo. Y es un héroe muy complicado a veces, pero siempre heroico. Bien, la idea de la redención va unida también al heroísmo que, digamos, restablece el equilibrio
moral, por llamarlo de alguna forma, en el mundo. Es lo que le ocurre a los personajes que protagonizan Fargo. Hablo mucho de Fargo porque es una serie que, como se puede ver individualmente cada temporada, la primera y la segunda temporada son realmente excelentes. Auténticas obras maestras que lo que hacen es intentar hablar de esto. Hay hombres que se redimen y hombres que optan por el mal. Hay un momento clave que el, digamos, villanísimo le pregunta al hombre normal que puede elegir entre el bien y el mal, ¿sí o no? Hay personajes que eligen hacer el mal, hay personajes que eligen la senda difícil que es el heroísmo. Breaking Bad, sin decir grandes cosas, apuesta por cierta redención. Es decir, no son series nihilistas, ni siquiera las antiheroicas que decimos. ¿Por qué? Porque la interrogación del mal implica, en muchas ocasiones, apostar por la redención. The Bridge, incluso en el Nordic Noir, hay personajes que buscan esa idea de reconciliarse consigo mismos, con el bien, con el orden, pagar sus pecados, cumplir sus penas. ¿Qué tal ahora? Y recuperar la felicidad. Broadchurch, una serie que no sé si habéis visto, pero interesante, muy gris, muy oscura, muy difícil, pero que al final acaba como si fuera una gran epopeya o epifanía. Y así muchas otras posibilidades de Leftovers, Estás en casa, la idea de el hogar como el entorno de redención, de felicidad, de vuelta al orden, donde uno es realmente él mismo. El final de True Detective no es un gran spoiler, pero fijaos que es sintomático y con esto acabo. Hace tiempo había solo oscuridad. Si me preguntas ahora, la luz es la que está ganando. Y con esto, si consigo que vaya esto, termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor García. Vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas. Me imagino que hay muchas inquietudes. Yo solo quiero hacer una antes de cederle la palabra a nuestros invitados aquí en el Ágora. Este tema de tendencias tiene que ver con generaciones, es decir, nos imponen ciertas generaciones el consumo de cierto tipo de contenidos. Esos antihéroes son personajes que se identifican con estas generaciones nuevas, con los millennials, con los centennials, o es un consumo masivo, tanto edades adultas como edades jóvenes consumen ese tipo de personajes. Joder, es una pregunta difícil, la que nos hace aquí William. Yo creo que hoy en día, después de la eclosión del fenómeno Netflix, donde hay pues, una cantidad de series ya ingobernables para ver, o sea, quien diga que ve todo es literalmente imposible, porque tenemos Netflix, Amazon, los canales tradicionales, Hulu. Ahora sí que creo que puede ser un consumo masivo, es más difícil hablar de una tendencia, hay mini tendencias, pues yo qué sé. Últimamente, si veis series como Russian Doll, Undone, The Leftovers, hay una tendencia o Afterlife, a tratar desde la dramedia el tema del trauma, del pasado que hay que digerir. Pero son mini tendencias. Quizás una de las últimas grandes tendencias que sí que podían ser más transversales es precisamente la del antiheroísmo, porque era en un momento, se desarrolla en unos momentos donde todavía era posible seguir un canon. Es decir, si aquí la mayoría sois muy jóvenes, pero si os gustaban las series, y las series de calidad, digamos, ¿no? Las que hacían conversación cultural en los periódicos, en la crítica, entendida en sentido amplio, si os gustaban esas series en el año 2005-2007, era habitual que todo el mundo hubiera visto las 10 o 12, o siguiera 10 o 12 series que eran eso, canónicas, las influyentes. Pues en el 2008, si uno veía series, tenía que haber visto Mad Men, The Wire, Breaking Bad, El ala oeste. Hoy en día es diferente, con lo cual yo creo que, claro, el fenómeno millennial o post-millennial o la generación Z, ya no sé, claro, cada vez no sé a qué generación pertenecéis, porque esto va cambiando muy rápido. Son centennials. Pues centennials, ¿no? La idea es que ahora es muy difícil, pero lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con la literatura, es muy difícil establecer un canon. ¿Por qué? Porque el acceso a la cultura, al arte, si queréis, o al entretenimiento, es tan masivo y es tan fácil, es decir, nunca lo hemos tenido mejor para poder consumir todo tipo de cosas. De modo que es más habitual que haya nichos de interés. Pues yo qué sé, los que os guste la música trap,
pues tenéis un nicho donde podéis haceros súper experto en ello. Mientras que en mi generación, yo tengo ahora 40 años, pues si me gustaban las series de televisión, pues tenía que ver lo que había. Y en este caso lo que había era lo que ponía. En mi caso, pues la televisión en España. Y la literatura, pues más o menos había ahora ya todo eso ha saltado por los aires. Lo cual tiene algo muy bueno, que es, oye, te guste lo que te guste, seguro que vas a encontrar un montón de gente que comparte ese nicho de interés. Y lo malo es que la conversación global, la siguiente sesión hablaré un poco de eso, la conversación global es mucho más compleja. Ahora mismo si decimos, vamos a hablar de series de este 2019, pues es muy difícil que todos hayamos visto las tres mismas. Como mucho, si acaso, Juego de Tronos es la que hemos visto casi todos y Stranger Things. Y ya, el resto, pues ya habré visto series más para cuarentones, no sé quién haya visto más series ligeras que le gustan, la otra habrá visto La Reina del Flow, el de Más Allá. Es decir, es muy difícil, yo creo, ahora establecer en ámbitos de consumo tendencias o hablar de tendencias con seguridad porque me parece muy, muy complicado. Claro que sí, es más de nicho, es más de consumo. Efectivamente. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Por favor, pueden levantar la mano. Tatiana y el Gerardo, equipo de producción segundo. del CPM nos va a ayudar con los micrófonos. Ahí va. Les sugerimos, por favor, eso es ponerse de pie, dan su nombre y hacen la pregunta. Hola. Se habla de que las series van de la mano con la cultura, por lo cual yo quisiera saber esta tendencia del antiheroísmo o estas tendencias que se están viendo hoy en día también, como muchas protestas en Latinoamérica y demás, han influenciado también, la cultura influenció a esta serialidad de antiheroísmo o el antiheroísmo influenció a la serialidad. Ese es un dilema, bueno, voy a decir clásico, tampoco es que... Pero es un dilema viejo pues en parte de los estudios de audiencia o de audiovisual en general, que es si nos sirve la ficción para modelar las actitudes de las audiencias o al revés, si la ficción lo que hace es recoger actitudes. Yo ahí no lo tengo del todo claro y tampoco creo que haya, digamos, evidencia empírica para una cuestión o para otra. Y pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Para que se vea, en un ámbito que no tiene nada que ver con las series, pero para que lo entendáis. En el caso del Brexit, en Gran Bretaña, pues, jolín, la mayoría del establishment, la mayoría de los medios de comunicación, menos algún tabloide, eran favorables, pero además radicalmente favorables a permanecer en la Unión Europea. Y sin embargo, cuando tuvo lugar el referéndum, ganó el Brexit. Es un ejemplo de, jolín, nos están intentando... o sea, es un poco decir, los efectos de los medios habrá que ver, ¿no? Sobre todo, de nuevo, en este contexto donde podemos alcanzar información por muchos ámbitos. Traigo eso a la serialidad y al antiheroísmo. En el caso del antiheroísmo, creo que hay dos factores culturales, bueno, uno cultural y otro vamos a llamarlo institucional, es decir, en el sentido de la institución televisiva. Por un lado tenemos un momento, finales de los años 90, principios de los 2000, donde hay canales de televisión como HBO, como FX, como AMC, que quieren hacer productos propios diferenciándose de la televisión tradicional. De hecho, el lema de HBO era "It's not TV, it's HBO". Una de las cuestiones para diferenciarse era, pues yo que sé, voy a ser mucho más bruto con la violencia, voy a ser mucho más bruto con el sexo, mucho más explícito, voy a ser narrativamente mucho más complejo. Pero también había un elemento, voy a ser moralmente más gris. Entonces dicen, oye, voy a tratar historias que frente a la televisión tradicional, que era más blanco y negro, es decir, pues más heroica, menos compleja desde el punto de vista de las emociones morales, dicen, yo voy a apostar por series que sean mucho más borrosas moralmente, donde el bien y el mal no queden claros. Es decir, esa es la parte, digamos, institucional, comercial. Como quiero diferenciarme de lo que hay hasta ahora, opto, entre muchas de las novedades que intento aportar, también por buscar personajes que sean mucho más problemáticos con los que identificarse. Eso por un lado. Pero luego hay otra cosa, que no sé si hay algún sociólogo en la sala, que sería interesante y que a lo mejor tiene que ver también con la parte que decías de las protestas y demás, y es que la posmodernidad es bastante descreída. Pues, bueno, no voy a poner a explicar lo que es la posmodernidad, vamos a suponer que lo sabéis y que entendéis más o menos a qué nos referimos, pero la posmodernidad desconfía mucho del éxito, del héroe, siempre dice, bueno, si este gana será porque
ha sido un privilegiado, porque si es un héroe seguro que tiene una parte oscura, una especie casi de envidia cultural al que triunfa. Entonces, junto a eso, hay todo un, digamos, humus, si queréis llamarlo así, ideológico, que nos presenta el pesimismo, la sospecha, como algo mejor. Lo que os decía antes, es mucho más, culturalmente tiene mucho más peso, digamos, entre la gente, un drama que una comedia. La comedia es como, esto es simple, esto... Y entiendo por qué pensamos eso, pero a lo mejor no tiene por qué ser así. Una comedia, desde una perspectiva efectivamente muy diferente, porque los códigos son distintos, puede estar hablando de temas muy profundos. Pero parece que es mucho más profundo decir que el mundo está mal que decir que el mundo está bien. Si alguien lee a Steven Pinker, que es uno de los que dice que el mundo está bien con datos, viene a decir, hey, todos vosotros posmodernos, ¿no os dais cuenta de que el mundo está infinitamente mucho mejor que hace 20, 30, 100 años? Eso, llevado al ámbito cultural, hay una especie de pesimismo cultural que tiene que ver con ese antiheroísmo, que a su vez está enganchado con esa cuestión económica que decía, de diferenciarse las cadenas, que yo creo que explica, ¿no?, el posmodernismo y la sensación de, hey, el heroísmo es sospechoso, el heroísmo es naif. Entonces yo creo que todo eso habría que estudiarlo más, mejor, pero creo que los tipos van por ahí. Por eso no es casualidad que en los años 2000, no lo olvidemos, también son años de mucho pesimismo cultural. Pasa el 11S. O sea, hay elementos y grandes elementos que hacen que los autores, cuando están hablando de sus cosas, se hagan cargo. O sea, son momentos donde el mundo parece irse a pique. Y eso, pues de una forma u otra, hombre, crear un gran héroe como Jack Bauer funciona, pero hay espacio para muchos otros, que es lo que aprovechó la televisión. Alberto, muchas gracias. Teníamos previsto más preguntas, pero hay un evento enseguida de la Semana de la Comunicación y estos 15 minuticos que nos quedan es para... afuera. Sí, para la implementación del escenario para el siguiente evento, que es Nueva Ley TIC, cómo se aplica en los medios de comunicación. Por favor, un aplauso al profesor Alberto García. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Este es nuestro último Unisabana Ágora de este 2019-2. El próximo será ya en febrero de 2021. Pasa el tiempo volando. Le recomendamos también un pequeño mensaje parroquial. El próximo domingo vamos a transmitir las elecciones regionales también por unisabanamedios.com. En todas nuestras redes sociales, en Unisabana Radio y en unisabana.com, hay un equipo de estudiantes que va a estar haciendo la transmisión del evento de elección de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales en el país. Muchas gracias y en 15 minuticos continúa la Semana de la Comunicación aquí.